Hola con todos. Hoy voy a hablarles acerca del curso de morfofisiología, que como conceptos fundamentales tenemos a anatomía, histología y fisiología, que son tres pilares fundamentales para entender el cuerpo humano. Primero que nada, ¿qué es la morfofisiología? Es el área del conocimiento que estudia la estructura y función de los sistemas biológicos de manera interdependiente, facilitando la comprensión del cuerpo humano en términos de su organización y homeostasis. Primero que nada vamos a empezar con anatomía, que es el estudio de la estructura del cuerpo que nos permite conocer cómo está organizado tanto externa como internamente. Para describirlo con precisión, utilizamos la planimetría anatómica, que consiste en planos imaginarios que dividen el cuerpo para su estudio. En primer lugar tenemos al plano sagital, que divide el cuerpo en mitades como derecha e izquierda. Como movimientos asociados tenemos a la flexión y extensión. En segundo punto tenemos al plano frontal o coronal, que lo separa en partes anterior y posterior. Y como movimiento asociado tenemos a la abducción y aducción. En tercer punto tenemos al plano transversal o horizontal, que divide el cuerpo en parte superior e inferior. Y como movimiento asociado nos da la rotación interna y externa. Los ejes corporales son líneas imaginarias alrededor de las cuales se realizan los movimientos. Primero tenemos al eje sagital, que va de adelante hacia atrás, relacionado con el plano frontal. Los movimientos que nos da es la abducción y aducción. El eje frontal va de lado a lado, relacionado con el plano sagital. En movimientos asociados nos da flexión y extensión. El eje longitudinal va de arriba hacia abajo, relacionado con el plano horizontal. Como movimientos tenemos a las rotaciones interna, externa, medial y lateral. En la posición de partida para el estudio de anatomía humana tenemos a la posición anatómica, que consiste en cabeza y cuellos erectos, mirando al frente, los brazos extendidos hacia abajo a cada lado del cuerpo, las palmas de las manos vueltas hacia adelante, antebrazos en supinación, las puntas de los dedos mirando al frente, las piernas extendidas y levemente separadas en abducción y los tobillos y pies extendidos con la punta del pie señalando hacia frente. Y las cavidades corporales, tenemos a la cavidad dorsal, la cavidad craneal, los conductos vertebral, la cavidad torácica, que tenemos a la cavidad pleural, cavidad pericárdica y mediastino. También tenemos a la cavidad abdominal, cavidad pélvica y la cavidad ventral. Ahora pasaremos a la histología, que es el estudio de los tejidos, es decir, cómo se organizan las células para formar las estructuras del cuerpo. Pero antes de hablar de tejidos, es importante entender los niveles de organización biológica. Todo comienza con átomos y moléculas que forman células, las unidades básicas de vida. Las células se agrupan para formar tejidos que a su vez componen órganos, luego sistemas y finalmente el organismo completo. Para empezar, el cuerpo humano existen 4 tipos principales de tejidos.
En primer lugar tenemos al tejido epitelial que recubre superficies internas y externas como la piel y los órganos. Según la cantidad de capas, tenemos al epitelio simple y epitelio estratificado. Por otro lado, tenemos según la forma de las células, que tenemos también como el epitelio plano y cúbico y cilíndrico. En segundo lugar, tenemos al tejido conectivo o conjuntivo, que da soporte y estructura como en los huesos, tendones y sangre. Tenemos a los tejidos conectivos propiamente dicho, o sea, laxo y denso. Bueno, por otro lado tenemos al tejido conectivo especializado, que nos da al cartilaginoso, óseo, sanguíneo y adiposo. Bueno, en tercer punto tenemos al tejido muscular, que permite el movimiento tanto voluntario como involuntario. En clasificación tenemos a los músculos esqueléticos, que son movimientos voluntarios. También tenemos a los músculos cardíacos, que se presentan en el corazón, lo cual es involuntario. También tenemos al músculo liso, que se encuentra en órganos como el intestino y vasos sanguíneos, que son involuntarios. Bueno, por último tenemos al tejido nervioso, que permite la comunicación y transmisión de señales en el cuerpo, que está compuesto por neuronas que transmiten impulsos eléctricos y células de glía, que da soporte y protección de las neuronas. Bueno, los tipos de coloraciones que se usan para poder observar estos tejidos, el más usado es la hematoxilina eosina, que nos da una coloración rosado o rojo, también morado o azul, para que se puedan ver detalladamente el tipo de tejido. También tenemos a las coloraciones especiales, que nos dan otros tipos de colores. Bueno, para observar estos tejidos usamos herramientas como la microscopía. Tenemos a la microscopía óptica, que nos permite ver células y tejidos a través de la luz usando coloraciones especiales. También tenemos a la microscopía eléctrica, que en cambio nos ofrece una mayor aumento y resolución, permitiéndonos ver estructuras internas más pequeñas como orgánulos celulares. Bueno, dentro de la célula, uno de los elementos más importantes es la membrana celular, también conocida como membrana plasmática, que es una estructura que delimita la célula y separa el medio extracelular del extracelular. Sus funciones principales es regular el paso de sustancias, o sea, permeabilidad selectiva. También facilita la comunicación celular, mantiene la integridad estructural de la célula. En este caso tenemos a la solución isotónica, hipotónica y hipertónica. En la solución isotónica, la concentración de solutos es igual dentro y fuera de la célula. El agua entra y sale de las células al mismo ritmo, lo cual la célula mantiene su forma y tamaño normal. En la solución hipotónica es menos solutos fuera de las células que dentro. El agua entra a la célula por osmosis, quiere diluir los solutos. La célula se hincha y puede llegar a explotar. La solución hipertónica, más soluciones fuera de las células que dentro. El agua sale de la célula hacia el exterior, lo cual la célula se encoge.
Bueno, en este caso es importante entender que las células manejan distintos tipos de electrolitos. Como cationes, tenemos al sodio, potasio, calcio y magnesio. Y en los aniones, como el cloro y el bicarbonato. Bueno, ahora entramos en la fisiología, que es el estudio de cómo funcionan las estructuras del cuerpo, mientras que la anatomía nos dice qué es y dónde está. Bueno, la fisiología nos explica cómo funciona y por qué es importante. Un concepto clave en fisiología es la homeostasis, que, bueno, esta palabra se refiere al equilibrio interno que el cuerpo mantiene constantemente para funcionar bien, a pesar de los cambios externos. Es como un sistema de autorregulación que busca estabilidad. Un buen ejemplo de homeostasis es el equilibrio hídrico en el cuerpo, lo cual es el porcentaje de agua respecto al peso total de una persona. En un lactante sería alrededor de 75 a 80% del peso corporal es agua. Tiene más agua porque tiene menos grasa y sus tejidos son más hidratados. En un hombre adulto está entre 60 a 65% del peso corporal es agua. Tiene más masa muscular, que contiene más agua, y menos grasa que las mujeres. Las mujeres adultas alrededor de 50-55%. Las mujeres tienen más grasa corporal en promedio y el tejido graso contiene menos agua. Bueno, en el compartimiento líquido se distribuye en dos, que el primero es el líquido intracelular, que representa alrededor del 2/3 del agua corporal total. Es el agua que se encuentra dentro de las células. En un hombre adulto, por ejemplo, sería aproximadamente 40% del peso corporal. El segundo sería el líquido extracelular, que representa el 1/3 de agua corporal total, que se divide en líquido intersticial, que rodea las células. Es el mayor componente del líquido extracelular, aproximadamente un 75%. Por otro lado, tenemos el líquido intracelular o plasma, que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, aproximadamente un 25%. Como ejemplo, en un hombre adulto de 70 kilogramos, el agua total 42 litros, como 60% del peso. El líquido intracelular, que sería un 28 litros, y el líquido extracelular un 14 litros. El intersticial 10.5 litros y el plasma 3.5 litros. El equilibrio entre estos compartimentos permite funciones esenciales como el transporte de nutrientes, eliminación de desechos, regulación de temperatura y precisión, entre otros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.